Muy buenos días, estimados ecuatorianos y latinoamericanos en general. Concito vuestro interés nuevamente para referirme a la inamovilidad de la Organización de Estados Americanos. Para tal efecto, permitidme compartir el siguiente pensamiento que refleja mi sentimiento acerca de lo que ocurre con esta abulia de la OEA. Los recuerdos de la infancia de los seres humanos viven frescos en la mente de las personas. Voy a confesaros uno de ellos que estos días ha venido a visitar mi cabeza como una buena película que uno se repite. Me refiero a las clases de mi antiguo profesor de la escuela, el licenciado Juan Obando, que sin ser severo no dejaba de ser serio, que sin ser nuestro amigo estaba presto a escucharnos. A esa época habrá tenido 50 años de edad. Su frente seca tenía 3 arrugas horizontales bien marcadas que se pronunciaban aún más cuando alguien no llevaba el deber. Juan Obando fue a la primera persona que le escuché decir las siglas OEA. Nos hacía repetir en coro y a voz en pecho, OEA, y nos decía que significa Organización de Estados Americanos. La palabra americano tenía una connotación afectiva y especial para nosotros, toda vez que estudiábamos en la escuela del Colegio Americano de Quito, cuyo fundador más conocido, entre otros, era Galo Plaza Laza, expresidente constitucional del Ecuador, entre paréntesis, un gran presidente demócrata, y secretario general de la Organización de Estados Americanos. Estaban así las cosas. El licenciado Obando prorrumpía con explicaciones sencillas acerca de la naturaleza de la OEA. Decía que era el grupo de países que conforman el continente americano. Nos hacía ver el mapa de América desde Canadá hasta la Patagonia. Espetaba además que esos países debían vivir bajo unos principios democráticos, y se entusiasmaba el hombre explicándonos que los estados americanos tenían que cumplir unas reglas y que si algún día un país de ellos lo violaba esas reglas, debía velar porque los otros países también presionen para que se reinstaure esos estándares democráticos. Venezuela hace ya más de 15 años y Ecuador hace más de 7 no observan las reglas de la OEA, a las que están obligados porque firmaron un documento que se llama la Carta Democrática, que la evitan, que la soslayan, que la pisotean. Esa Carta Democrática, hasta un niño de escuela y de colegio, un joven de colegio, no se diga un universitario, un hombre maduro, la entienden. Voy a recordar lo que dice el artículo 3 de la Carta Democrática. Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio, con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal, y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y la separación e independencia de los poderes públicos, y la separación e independencia de los poderes públicos. Ecuador y Venezuela no tienen esto. No hay separación de los poderes públicos, no hay democracia representativa, la llaman participativa, pero que no es lo mismo y que no tiene nada que ver, toda vez que la democracia participativa permite que la soberanía la ejerzan grupos, no los ciudadanos, y eso fragua una mala suerte, digo yo, de neototalitarismo, de un neofascismo tardío en Latinoamérica. Venezuela y Ecuador no viven bajo un sistema democrático representativo, como les decía, pero pasemos revista a la Carta Democrática en sus artículos pertinentes para establecer la inamovilidad de esta institución que no carece de instrumentos de leyes, sino de la voluntad política de hacerla funcionar conforme a los difíciles momentos que vive Venezuela. Dice así: basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, dice el artículo 19, y en concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de la Ciudad de Quebec,
la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General y otras, hasta aquí las comillas. ¿Qué dice el artículo 20 en concordancia con el que acabo de leer, de la Carta Democrática? Perdón, el 21. Cuando la Asamblea General convocada a un periodo extraordinario de sesiones constate que se ha producido la ruptura del orden democrático de un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas conforme a la Carta de la OEA, tomará la decisión de suspender a dicho Estado miembro del ejercicio del derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los 2/3 de los Estados miembros. Esto debe irse agotando por parte de la OEA. Inclusive lo que establece el primer inciso del artículo 20, que debe observar el señor secretario general y otros países que no lo hacen, y esto es grave. En caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata al Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes. Aquí las comillas. El caso venezolano amerita que el secretario general de la OEA convoque a una sesión permanente. No hacerlo supondría complicidad para un eventual caso en la Corte Penal Internacional, sin perjuicio de que otros países democráticos lo hagan, como Canadá, Estados Unidos y Chile, que pidan que se reúna la OEA, el Consejo Permanente. Obviamente pueden sumarse otros, pueden tomar la iniciativa otros, conforme a la ética del derecho internacional, y dar los pasos conducentes a que se agoten las instancias internacionales para que se detenga la brutal represión y la alteración del orden democrático en Venezuela. El hemisferio ha tolerado en exceso al socialismo del siglo XXI, cuyos actos inequívocamente han degradado los derechos civiles. Por ello, los americanos hemos de presionar a la OEA para que actúe de inmediato. La represión contra la población venezolana es evidente, pese a la censura de los medios de comunicación. Por último, tenemos la detención de un gran líder latinoamericano como Leopoldo López, cuya complexión histórica está revelando ante el planeta que hay violación de derechos humanos en Venezuela. Las manifestaciones de los últimos días han sido importantes demostración y expresión de la inconformidad con un gobierno que sistemáticamente viene atacando los derechos individuales y los derechos y las libertades públicas. Por ello, pido, estimados seguidores, que nos constituyamos cada uno de nosotros en promotores de recordación de la Carta Democrática para presionar a las instancias internacionales a través de estos medios digitales, sin perjuicio de la lucha en las calles pacífica, para que se reúna el Consejo Permanente de la OEA y tome cartas en el asunto. No permitamos que el neocomunismo, el castrocomunismo, acabe con Venezuela, con Ecuador y Bolivia. Hasta una próxima oportunidad, vuestro amigo Pablo Guerrero Martínez desde el exilio, siendo las 2:24, 14:24, el día 19 de febrero del 2014. Hasta una próxima oportunidad.